Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, la palabra de Dios, como todos los días en este curso bíblico. Ñande Yara Ñe nos ayuda a reflexionar, por lo menos en una forma general, toda la palabra de Dios. Lo hacemos así en forma sistemática y también en forma corrida, capítulo por capítulo, versículo por versículo, en la medida de nuestras posibilidades. ¿Y qué nos dice hoy la palabra de Dios? Veamos un poco, estamos reflexionando sobre el libro del Éxodo. Y hoy queremos comenzar con este capítulo 28. Miremos qué nos dice el capítulo 28. Lo hacemos del 1 al 5 en primera parte. Entre todos los israelitas, dice, elige a tu hermano Aarón y ordénale que se acerque a ti para que sea mi sacerdote. Es decir, aquí vamos a mirar sobre las vestiduras del sumo sacerdote, cómo nos describe esta parte del 1 al 5, capítulo 28 del Éxodo. Y después continúa diciendo, manda que se acerque también sus hijos Nadab, Abihú, Eleazar e Itamar. Luego harás las vestiduras sagradas de tu hermano Aarón, a fin de que esté ataviado con hermosura. Para ello tendrás que recurrir a los artesanos más competentes, aquellos que yo he dotado de una habilidad excepcional, y ellos confeccionarán las vestiduras de Aarón, a fin de que sea consagrado para ejercer mi sacerdocio. Las vestiduras que harán son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, un turbante y una faja. Y cuando hagan las vestiduras sagradas para que Aarón y sus hijos puedan cumplir sus funciones sacerdotales, emplearán oro, púrpura violeta y escarlata, carmesí y lino fino. Bueno, y importante cuando nosotros miramos y leemos, ciertamente que estamos dentro de una cultura, ¿verdad?, de ese tiempo. Recordemos que estamos hablando del sacerdocio ya cuando estamos en el templo de Jerusalén. Hemos hablado varias veces de esa terminología que se llama anacrónica, ¿verdad? Anacrónica o anacrónico, fuera del tiempo. Esto se está escribiendo ya cuando existe el templo de Israel, ciertamente. Aquí, Éxodo 28, nosotros estamos todavía corriendo, huyendo, saliendo de la esclavitud de Egipto. Nosotros en el capítulo 19 nos quedamos ahí, subimos al monte, o sea, Moisés, el que sube, el único que todavía desde aquí comienza a darle todas estas órdenes está recibiendo Moisés estando en el monte Sinaí. Es decir, que ya será muy técnico de la esclavitud. Pero sin embargo, aquí ya tenemos toda la descripción, incluso cuando hablamos anteriormente, y todavía seguimos porque ahora estamos hablando de las vestiduras del sumo sacerdote. El sumo sacerdote ya estamos en tiempo de la construcción del templo. Estamos en el año 1000 prácticamente, y un poco más abajo, 900, ¿verdad? Salomón principalmente, el primer templo de Jerusalén. Y antes de todo esto está la carpa del encuentro, pero la carpa, bueno, nos fue describiendo, pero incluso esa carpa se describe mirando el templo de Jerusalén. Se dan cuenta las dimensiones y se dan cuenta la riqueza con la que estamos hablando. Claro, te está hablando en futuro, ciertamente, ¿verdad? O sea, esto es lo que vas a hacer. Pero ¿por qué te está hablando en futuro? Esto es lo que vas a hacer, le dice aquí a Moisés. Y porque justamente se quiere subrayar y se quiere darle la validez que esto que tenemos nosotros del templo, de lo que hemos construido,
Da cuñandeñas enointe cualquier yaguaireía aquí, un arquitecto, lo que sea, y nos dijo, bueno, Peixe Yapotaché de acuerdo a mi idea humana, de acuerdo a la fantasía de un arquitecto o lo que sea, o de un ingeniero que se pusieron ahí de acuerdo y comenzaron a construir. No, aquí nosotros seguimos el plano que Dios es el arquitecto aquí en este caso, y le está dictando y le está diciendo todo, pero no simplemente la construcción del templo. En este caso incluso, mira, es un diseñador, también podemos decir, es un diseñador. Pero también Dios utiliza, ¿verdad?, de las mejores personas, pero le está diciendo más o menos, le está inculcando y le está dirigiendo y le está diciendo qué clase de vestido quiero que utilicen estos sumos sacerdotes. Esto es interesante, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces encontramos, sobre todo a los protestantes, a las sectas, etcétera, cuando hablan, ellos dicen solamente la palabra de Dios, como está en la Biblia, tenemos que hacer como está en la Biblia. Pero si es por eso, ellos tendrían que vestirse así también, ¿verdad? Así tendríamos que vestirnos, ¿verdad? Todos. De cierta manera, dentro de la tradición de la Iglesia, algo se sigue todavía de esto, ¿verdad? Porque nosotros pues venimos del judaísmo en realidad. Y el judaísmo mantuvo bastante, por lo menos mientras existía el templo y existía esta función del sumo sacerdote. Eso termina después con la destrucción del templo. Con la destrucción del templo después termina esto, Pero en fin, algunas cosas interesantes de esto. Hay reminiscencias, por ejemplo, en las vestiduras de los obispos, por ejemplo. Hay alguna reminiscencia. Aquí encontramos. Pero ciertamente después hay otros elementos que se van agregando, otros que se van quitando, pero todos estos elementos, entonces, viste que no podemos nosotros juzgar a los demás y decir nomás, ya pointe, ¿verdad? Tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos dice en su tiempo, en su realidad. Y esto incluso es anacrónico, decimos, porque esto no está respondiendo a eso del Sinaí, o ese tiempo en que ellos están huyendo, están por el desierto, 40 años caminando por el desierto. Todos estos elementos, ¿te parece que ellos van a utilizar en ese momento del desierto? Y no, esto es anacrónico. Esto se está refiriendo a la importancia del templo, a la importancia que ellos le daban al templo y a todo lo que significa, ¿verdad?, la institución sacerdotal, pero en época de Salomón y de ahí para adelante. Pero ¿por qué entonces te va describiendo aquí, justamente en el Sinaí, cuando ellos están huyendo de la esclavitud? Y justamente porque te quiere decir que la importancia de lo que nosotros tenemos ahora, aquí y ahora, es porque nosotros hemos recibido ya como orden de parte de Dios. Nosotros ya decíamos luego que decía, este es un decreto perpetuo para todas las generaciones de israelitas, decía Dios, le decía eso ya a Moisés, estando en el Sinaí. Y entonces, esto es lo que yo te estoy pidiendo, y de esta forma quiero que ustedes me hagan caso a mis órdenes. Y bueno, sigamos reflexionando un poco más y veamos todo el significado, ¿verdad?, de lo que significa justamente aquí estos primeros versículos. Después continúa más. Una vez concluida la descripción de la morada, porque ya se construye, ¿verdad?, del templo, ahora esa morada como tiene que ser incluso interiormente, ya fuimos viendo en el capítulo 27, ahora en este capítulo 28, el texto se dedica a las vestiduras sacerdotales. Es decir, que aquí viene un primer elemento fundamental dentro del templo. Y volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. La Fundación Ñande Yara Ñe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio, encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación,
usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yarañé para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Y seguimos con Ñande Yarañé. Nosotros estamos reflexionando sobre las vestimentas o vestiduras del sumo sacerdote, que es lo más importante y lo elemental dentro del templo. Vamos por orden jerárquico, así por lo menos como la Biblia nos va presentando. Estas vestimentas sacerdotales tienen que confeccionarse, dice la palabra de Dios, de acuerdo con normas establecidas por Dios. Siempre normas establecidas por Dios. Haena la diseñador, Haena diseñador. Yo ya era diseñador en ese tiempo, ¿verdad? O sea que es una profesión que Dios mismo lo ejerció, diseñador, con normas establecidas por Él a fin de que cada cosa quede bien realizada. Nada quede así al azar nomás, como yo les dije hace rato. No es que viene aquí un diseñador humano, una persona que tiene una buena fantasía y te pone eso a ñañemondena no. Dios el diseñador es como a mí me gusta, dice entonces. En el 27, 21, 22 se había adelantado la designación de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Ya teníamos entonces este adelanto. Y la mención también de los hijos deja en claro el carácter sucesorio de los futuros sacerdotes. Aquí entonces te va metiendo otro elemento. Y es Dios el que quiere, atención, es Dios el que quiere. No es que nosotros estamos inventando, te está diciendo la Biblia. No lo inventamos nosotros. Es Dios el que pidió a Moisés, el Dios el que deja por escrito y le dice a Moisés, así quiero que sea el sacerdocio. Entonces recibe ese carácter fortísimo, ¿verdad? Como fundamento, lo fundamental, la fonte, como se dice, nace desde aquí, desde el deseo de Dios. Por otra parte, entonces, hay una ambigüedad también respecto a si las prendas descritas corresponden a todos los sacerdotes o solo a Aarón, porque aquí no te está diciendo, ¿verdad?, cómo va a tener que ser, o va a ser sucesorio, se dice, o sea, en una forma de sucesión. Lo que Aarón está utilizando ahora, después lo van a utilizar lo que vienen en sucesión, que se convertirá Aarón desde este momento en el sumo sacerdote. Nada se dice al comienzo, pero al final, en el versículo 40, se indican ropas para los hijos de Aarón. En el versículo 40, mucho más adelante, algunas ropas para los hijos de Aarón. ¿Y cómo es eso? Harás túnicas, fajas y mitras para los hijos de Aarón, a fin de que estén magníficamente ataviados. Así vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos. Luego los ungirás, los investirás y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. Mi sacerdocio, le dice Dios. Mi sacerdocio. También les harás unos pantalones de lino para cubrirse desde la cintura hasta los muslos. Aarón y sus hijos los usarán
cuando entren en la carpa del encuentro y se acerquen al altar para el culto del santuario. De esa manera no incurrirán en culpa y no morirán. Este es un decreto irrevocable para Aarón y sus descendientes. Esto, por ejemplo, es tan importante, ¿verdad? Tan importante. Yo digo nomás, si es que uno quiere ser también justo en estas cosas, en las reflexiones, que algunas veces atacan que porque el sacerdocio, eso no tiene nada que ver, bla, bla, bla. Pero si uno quiere ser justo, a la cuenta, vestirse entonces con saco y corbata, aquí no te dice, ¿verdad? Ellos que dicen tanto así, ustedes, que eso está en la Biblia o no está en la Biblia. A ver, ¿por dónde dice saco y corbata que tenés que vestirte, verdad? Por decirlo nomás así. O sea, no tenemos que ser así anacrónicos, ¿verdad? Agarrar las cosas y querer meter todo como si fuese que está o no está en la Biblia, ¿verdad? Se responde siempre a una historia de salvación y tenemos que ir al mensaje. No podemos agarrar versículo por versículo y decir esto cumplí o no cumplí. Yo algunas veces recibo aquí mensajes, sobre todo de los protestantes, que dicen ¿y dónde está en la Biblia eso? ¿Y dónde está en la Biblia? ¿Y por qué ustedes no cumplen esto que aquí dice en la Biblia? A la cuenta. Tenés que ubicarte en la cultura, tenés que entender, ¿verdad?, lo que te está queriendo decir la Biblia. La Biblia se lee entre líneas y la Biblia sobre todo tenemos que entender dentro de una cultura y dentro de una historia de salvación. Y tenemos que ir al mensaje, que es lo más importante. Ni que peala ya te cabe, porque si no vamos a hacer decir a la Biblia cualquier cosa. Y nos vamos a volver realmente, hoy nos volveremos anacrónicos si queremos poner así como está aquí, ¿verdad? A pesar, como yo les dije, hay algunos elementos que ciertamente se utilizan incluso hoy, ¿verdad? Hay algunos elementos, por ejemplo, mirá lo que te dice, harán túnicas, fajas, mitras para los hijos de Aarón, a fin de que estén magníficamente ataviados, tienen todo un significado, ¿verdad?, teológico. Como les digo, algunos elementos se ponen en práctica y se continúan. Otros elementos, y bueno, pasan al desuso o ya no tienen un sentido profundo, ¿verdad? A pesar de que los sentidos de los signos continúan teniendo su valor. Ahora, que en la cultura se utilice o no se utilice, o que una cultura utilice otros elementos, y bueno, tenemos que adaptarnos a la cultura, pero con ese mensaje importante, con el mensaje que tenemos que hacer llegar y entender y lo que Dios está queriendo decir a través de los signos, ¿verdad? Entonces vamos a seguir viendo el capítulo 27, ¿verdad? Ya decía algo, decíamos, de los hijos de Aarón, de estas prendas, ¿verdad? Todo esto hacía suponer lo anterior, que son vestimentas, parece que era solo de Aarón, esta primera partecita, o sea, del sumo sacerdote, y que el resto de los sacerdotes visten de manera más simple. Nótese que no se describen calzados ni sandalias, por ejemplo, pues según la tradición se ingresaba descalzo a la morada. Al templo se entra descalzo. Esto, por ejemplo, viste, dentro de la cultura musulmana, ellos entran descalzo, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ¿viste? Entonces son culturas diferentes y son culturas que, bueno, y entonces uno podría decir, si vamos a seguir lo que dice la Biblia, bueno, entonces con Anga, pinandía y que a la tupa, lleva. No, porque dice la Biblia, está escrito. Entonces con Anga ella hace pinandía y que ve tu papá, lleva. Y no, tenemos que adaptarnos e ir a lo esencial, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te está queriendo decir el Señor? Ahora, miremos un poco en el versículo 3. Dice, se menciona 6 prendas, pero luego la descripción no la seguirá estrictamente, sino que añadirá otras prendas también. El pectoral es mencionado en primer lugar, aunque en la descripción irá después del efod. Sin embargo, el pectoral será la pieza a la que se dediquen más textos y detalles. Bueno, vamos a volver enseguida y vamos a seguir hablando un poco sobre estos pequeños detalles que en síntesis nos quieren decir otra cosa, que es darle importancia a ese sacerdocio que se pone al frente del pueblo y que está representando nada más y nada menos que a Dios mismo que nos habla. Volvemos enseguida con más de Yarañé.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandeyara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñandeyara Ñe'e. Nosotros ahora nos encontramos reflexionando el capítulo 28. Es muy hermoso este capítulo. Nos está hablando de las vestimentas del sumo sacerdote, de los sacerdotes, cómo tiene que ser el efod, en fin, elementos, el pectoral que le va a dedicar mucho tiempo, el manto, el turbante, en fin. Pero todo esto no nos quedamos simplemente entonces en mirar estos detallecitos, ¿verdad?, de la vestimenta como tal. Y tal vez traerlo de nuevo hoy y utilizar estas vestimentas. Porque dice la Biblia, porque dice la Biblia. No. Detrás de esto nosotros leemos, encontramos en esta escritura tan hermosa justamente la importancia que uno le daba el presentarse ante Dios en primer lugar, pero también el sumo sacerdote y los sacerdotes que tenían que presentarse ante ¿quién? Ante el pueblo, ante el pueblo. Y entonces los signos hablan mucho. Hasta hoy en día se dan cuenta, ¿por qué un sacerdote hoy usa, no sé, el cuellito? ¿O por qué un sacerdote se pone la túnica blanca? Bueno, esto tendría que ser ya dentro de un curso de liturgia, que sería interesante, pero deriva de todo y de esto. Pero que se van adaptando a los tiempos, de acuerdo a una cultura también, porque esto es muy importante dentro de la inculturación.
Aquí estamos dentro de una cultura del oriente, de Israel, con muchas influencias también de otros pueblos, en fin. Ahora nosotros tenemos nuestra cultura, ahora nosotros tenemos que seguramente, no sé, dentro de 100, 500, 1000 años, no sé cómo serán, cómo se vestirán los sacerdotes. También esto del cuellito, etcétera, etcétera, esto va evolucionando, ¿se dan cuenta? Entonces no podemos decir simplemente porque dice la Biblia, porque está en la Biblia. Nosotros respondemos a la cultura y respondemos a lo más importante, el mensaje que Dios nos quiere dejar. Es el mensaje que Dios nos quiere dejar lo más importante, y a eso tenemos que ir, ¿verdad? Al mensaje, a lo esencial. Y desde ahí entonces transmitimos, porque siempre los signos, decíamos, ¿verdad? Los signos hablan. El sacerdote vestido, ¿verdad? Dentro de su forma de vestirse siempre, nosotros sabemos, viste que es un signo que te habla de por sí. No hace falta entonces ahora hacer toda una elucubración para decir que es un sacerdote. Por la forma de vestir vos ya te das cuenta enseguida, ya te habla. Por eso que siempre se insistió, ¿verdad?, en el aspecto también de los signos. Con el Vaticano II se quiso dar un paso también importante, interesante, pero con otra visión, como se dice, PEGA dentro del pueblo. Ahí entonces eran por otras situaciones concretas también que se necesitaba explicar y otro estilo de signo que se quería dar. Hoy parece que hay un deseo de nuevo volver a aquellos signos también que se daban antes, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque siempre cada signo representa algo, cada signo te muestra algo, cada signo sin palabra, porque el signo no hace falta explicar. No, si vos tenés que explicar un signo, quiere decir que ese ya no es un signo válido. Si vos tenés que comenzar a explicar algo, quiere decir que eso ya no es válido. El signo tiene que hablar de por sí. Y de ahí viene entonces todo lo que es un sacramento después, posteriormente. El sacramento ya es mirar desde un aspecto religioso, profundo, lo que significa, ¿verdad? Signo, significancia, ahí está. Y tiene que hablar de por sí solo. Entonces aquí en el versículo 3 decíamos que se mencionan mucho de estos elementos, pero que al final, ¿verdad?, se agrupa y algunas prendas se vuelven a repetir. La descripción de otras prendas, lo que sugiere una segunda redacción que agregó datos ausentes en esa primera versión posiblemente. Ahora queremos mirar desde el versículo 6 hasta el 14. Aquí se va a describir el efod, allá ella misma evagina el efod, cómo se hace y qué significa, ¿verdad? El efod lo harán de oro, de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí, lino fino reforzado, todo esto trabajado con belleza. Llevará aplicadas 2 hombreras y así quedará unido por 2 de sus extremos. ¿Se dan cuenta? Esto le va a llevar al sacerdote, el efod, ¿verdad? Pero él empieza la impone interna, porque lo que tiene que ser una cosa atractiva, que yo miro ese símbolo, ese signo que está llevando el sacerdote y me tiene que atraer a la vista. Miramos de qué cosa está hecho. Y porque justamente esto significa nada más y nada menos que la presencia de Dios. La presencia de Dios. A eso que está apuntando. Porque después viene otro y mirando de otro punto de vista, y por qué tiene que ser así, esa es una cosa muy rica, y por qué no se vende, no se le da a los pobres, que 10.000 cosas miramos de otro punto de vista, pero no estamos mirando lo esencial que te está queriendo decir aquí. Porque algo tiene que ser hermoso, algo tiene que ser bello, tiene que ser de oro, de púrpura, etcétera, etcétera. Y bueno, el autor sagrado aquí te está queriendo decir que es la importancia entonces de centrarse la vista como algo que te atrae. Y te está hablando en síntesis de quién, del que está representando a Dios en este caso. No nos olvidemos de estos detalles. Entonces, anila yayapi parei por otros lados. Entremos, ¿verdad? Y sigamos el discurso del autor sagrado. ¿De qué te estás hablando? O sea, yo no puedo estar hablando de esto, pum, ayapi otro lado diciendo cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, mira cómo sigue. El cinturón, para ajustarlo, formará una sola pieza con él y estará confeccionado de la misma forma. Será de oro, de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado. Después tomarás 2 piedras de lapislázuli
y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel, 6 en una piedra y 6 en la otra, por orden de nacimiento. Para grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel te valdrás de artistas apropiados. Fíjense, todos estos elementos, como te va diciendo, ¿verdad? Hay que grabar en la piedra los nombres. Aquí va mezclando todos los elementos, ¿verdad? De la perpetuidad, de la hermosura, del amor de Dios, de lo valioso, porque esto pues esto vale mucha plata. Y entonces le está queriendo hacer entender al pueblo dónde tiene que estar grabado el nombre de la tribu de Israel, nada más y nada menos que algo valioso. Entonces, cualquier jaguar aire, ¿verdad? No, aquí te está queriendo hacer entender que esto apunta a lo luminoso. Y eso es lo que nuestra cultura siempre, y en cualquier cultura, ¿verdad? Esto uno intuye enseguida. Son signos, son símbolos que nos hablan y nos tienen que hacer trascender mucho más allá. Y entonces dejemos de criticar así superficialmente cuando no entendemos las cosas. Cuando no entendemos las cosas, dejemos de criticar por criticar. En todo caso, estudiemos bien, entremos, J.K. Pireves y allá, entremos en la cultura, conozcamos la cultura y entendamos después el lenguaje que te está queriendo transmitir a través de todo esto. Volvemos enseguida entonces con nuestra reflexión en Ñande Yara Ñe. La Fundación Ñande Yara Ñe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yara Ñe para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Una obra sobre Vietnam llegará a la diócesis de Orange. En este condado de Estados Unidos reside la mayor comunidad vietnamita en el extranjero. Pronto tendrán una estatua de Nuestra Señora de Laván, la que han encargado en las canteras de Carrara, donde Miguel Ángel obtenía el mármol para sus esculturas. La estatua será un punto de interés de la nueva catedral de cristal que se está construyendo y se inaugurará en el mes de julio. El obispo auxiliar de Orange se desplazó hasta Carrara para supervisar la elaboración de la estatua, un símbolo de la libertad para los vietnamitas católicos.
Es importante porque la historia de Nuestra Señora de Lavang está conectada con la historia de la Iglesia y el sufrimiento de nuestra gente a finales del siglo XVIII. Muchos cristianos fueron perseguidos por el rey, huyeron al bosque. Allí se les apareció Nuestra Señora de Lavang. El obispo dice que tiene muchos motivos para sentirse agradecido a la Santísima Virgen. En 1979 tuvo que escapar de Vietnam en barco. Él y otros 25 rezaban el rosario día y noche. Pronto se quedaron sin comida y agua a bordo, pero él está seguro de que María les ayudó. Dice que muchos otros le han contado también sus historias y que son milagros. Muchos me han contado sus historias muy conmovedoras, tanto que quieren volver para agradecer a Dios la intercesión de su madre, María. Esta estatua de Nuestra Señora de Lavang, que estará en Christ Cathedral, es una oportunidad para mucha gente, especialmente para los vietnamitas, para dar gracias a Dios por su vida, por todas las bendiciones recibidas. El artista de la obra también se desplazó hasta Italia para supervisar cómo se está materializando. Dice estar satisfecho y espera tener la obra cuanto antes en California. Será un gran día para nuestra comunidad con Nuestra Señora de Lavang. Han hecho un gran trabajo, no me lo creo. Está quedando muy bien. Creo que con un par de toques más estará lista. Los últimos retoques ya se han realizado, guiados por Andrea. Él y su hermano comenzaron este negocio familiar. Con más de 30 años de experiencia, se atreve a decir que esta es la pieza más bonita en la que ha tenido la oportunidad de trabajar. Esta es una gran pieza, no solo por el tamaño, sino por la calidad, la expresión y el sentimiento que inspira. Tiene un gran valor. La relación de Orange Country con esta empresa comenzó el año pasado, cuando la estatua empezó a tomar forma con el mármol blanco extraído de las canteras cercanas. Empezamos a buscar el bloque de mármol y era bastante difícil de encontrar debido a las medidas, la calidad y las características de la estatua. Es tan grande que tuvimos que encontrar un bloque fuera de lo normal. Después de ver los bocetos de las bases en el ordenador, pudieron elegir la mejor manera de completar la imagen. El obispo explicó los toques finales y agradecieron a los trabajadores que hayan materializado su sueño de honrar a Nuestra Señora de Lavang. Thank you, Andre. Beautiful. Land art es una disciplina artística en la que Dario Gambarin es experto. El lienzo es la tierra y el pincel, un arado. Su peculiaridad es que solo se puede contemplar desde un punto de vista, el cielo. Con motivo de la visita de Vladimir Putin al Vaticano el 4 de julio, Gambarin decidió plasmar en la tierra el rostro del príncipe Vladimir el Grande. Se convirtió al cristianismo en el siglo X y permitió la evangelización de los pueblos eslavos orientales a los que pertenecía parte de la Rusia actual. El mismo Putin inauguró una estatua suya en Moscú de casi 20 metros de alto con motivo de los 1000 años de su fallecimiento. El rostro dibujado por Dario Gambarin mide 24.000 metros cuadrados y se encuentra en un campo de Verona, en Italia. No es el único rostro que el artista ha plasmado en su tierra. En el pasado dibujó a Obama, Trump, Martin Luther King, al Papa Francisco o a Leonardo da Vinci. La fiesta de San Pedro y San Pablo se celebra de modo especial en Roma, la ciudad donde ambos apóstoles sufrieron el martirio. Esta es la celebración en la que el Papa bendice los palios de los arzobispos metropolitanos nombrados en el último año. Es una fiesta que sirve para remarcar la unidad de toda la Iglesia en torno al Papa. Durante su homilía, Francisco explicó cómo fue posible que Dios eligiera a Pedro y Pablo como columnas de la Iglesia, a pesar de los graves pecados que cometieron. Si fidò di loro, di due peccatori pentiti. Potremmo chiederci perché il Signore non ci ha dato due testimoni integerrimi dalla fedina pulita, dalla vita immacolata? Perché Pietro cuando c'era Giovanni? Perché Paolo e non Barnaba? El Papa explicó que la fuerza de Pedro y Pablo no estaba tanto en su integridad, sino que eran testigos del perdón, sabían qué significaba el perdón y por tanto sabían quién era Dios. Hanno compreso che la santità non sta nell'alzarsi, ma nell'abbassarsi. Non è una scalata in classifica, ma l'affidare ogni giorno la propria povertà al Signore, che compie grandi cose con gli umili. El Papa dijo que esta solemnidad es una buena ocasión para que los cristianos se pregunten si su relación con Dios se parece a la de Pedro y Pablo. Pidió que se examinen con sinceridad y que cada uno descubra si cree en Cristo o si es simplemente un curioso.
Egli non vuol reporter dello spirito, tanto meno cristiani da copertina o di statistiche. Egli cerca testimoni che ogni giorno gli dicono: Signore, tu sei la mia vita. Entre los presentes había una delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, a quienes el Papa hizo un regalo de incalculable valor. Les entregó como muestra de fraternidad y cercanía la reliquia de San Pedro que el Papa Pablo VI había hecho colocar en la capilla de los apartamentos pontificios. El patriarca Bartolomé apreció mucho este gesto. Su delegado lo definió como un inmenso paso hacia la unidad concreta. El tercer encuentro entre Putin y Francisco será más que una visita cordial. Sobre la mesa hay muchos temas políticos de interés común y muy delicados. El primero de ellos podría ser la paz en Ucrania. El Papa pedirá a Putin que ponga fin al conflicto. Curiosamente, tan solo un día después de esta reunión, Francisco se reunirá con el arzobispo mayor de la Iglesia greco-católica ucraniana, Sviatoslav Ševčuk, y con los obispos que la gobiernan. Rusia es uno de los actores fundamentales en la situación de Venezuela y el Vaticano no pierde de vista la evolución de la crisis en este país. En el pasado, la Santa Sede jugó un papel importante intentando facilitar el diálogo entre gobierno y oposición, aunque fracasó en el intento. Oriente Medio es otra de las cuestiones de interés para ambos. Rusia no quiere perder su influencia en la zona y el Vaticano no quiere que los cristianos desaparezcan de la región a causa de la violencia. Ambos están interesados en la estabilidad de la región. No se descarta que hablen sobre un posible viaje del Papa a Rusia, pues ahora las relaciones entre Roma y el Patriarca de Moscú son más cordiales. Sí que se puede esperar un encuentro largo. Los dos precedentes duraron 35 y 50 minutos, y si se mantiene fiel a su estilo, Vladimir Putin llegará tarde. Es el único líder mundial que hace esperar incluso al Papa. El Vaticano reitera que el secreto de confesión es inviolable. Lo hace a través de este documento de la Penitenciaría Apostólica, en el que además recuerda que una ley que pretenda forzar la inviolabilidad del secreto sacramental constituiría una inaceptable ofensa hacia la libertad de la Iglesia. Sería además una ley que violaría la libertad religiosa y la libertad de conciencia, tanto la del confesor como la del penitente. De forma clara, el Vaticano sale al paso de propuestas legislativas como el proyecto de ley que se está tramitando en Chile y que eliminaría el secreto de confesión en casos de abusos, o la recomendación de la Royal Commission australiana de romper el secreto de confesión también en los casos de abusos sexuales para delatar a presuntos pederastas. Por eso este documento insiste en que no hay ninguna excepción en la que el secreto de confesión se pueda violar, ni en el contexto eclesial ni mucho menos en el civil. El Vaticano recuerda, además, que ante pecados que supongan un delito no está permitido nunca poner al penitente como condición para la absolución la obligación de entregarse a la justicia civil, principio jurídico según el cual nadie está obligado a reconocer su culpabilidad, porque el penitente debe estar seguro en todo momento de que el coloquio sacramental permanecerá en el secreto de confesión entre la propia conciencia que se abre a la gracia de Dios y la mediación necesaria del sacerdote. El escrito aclaratorio del Vaticano también se refiere a las víctimas. En caso de que el penitente sea quien ha recibido el daño, el confesor ha de instruirlos sobre sus derechos, así como sobre los concretos instrumentos jurídicos para denunciar el hecho civilmente y/o eclesiásticamente y reclamar así justicia. La nota de la Penitenciaría Apostólica reconoce que el secreto de confesión no siempre es comprendido por la mentalidad moderna, pero insiste en que en la celebración del sacramento de la reconciliación se encierra la esencia misma del cristianismo y de la Iglesia. El Papa Francisco calificó como un buen ejemplo de cultura del encuentro el reciente acercamiento entre Donald Trump y Kim Jong-un. Saluto i protagonisti con la preghiera che tale gesto significativo costituisca un passo ulteriore nel cammino della pace. La reunión de los dos líderes rebaja la tensión internacional y plantea hasta qué punto será posible una progresiva apertura de Corea del Norte al mundo, algo que podría suponer además el fin de la persecución religiosa en el país contra comunidades como la cristiana. Ayuda a la Iglesia necesitada califica este encuentro como positivo, pero al mismo tiempo pide cautela. Estiman que entre 100.000 y 400.000 cristianos viven en la clandestinidad en Corea del Norte.
Sicuramente segna un fatto positivo. Sin duda, este encuentro es un hecho positivo, pero lógicamente también debemos mantener cierta prudencia. Corea del Norte, como veis detrás de mí, está marcada en negro. Es uno de los países del mundo donde más se niega y se persigue la libertad religiosa. La Santa Sede y Corea del Norte no mantienen relaciones diplomáticas. La última vez que una delegación del Vaticano viajó al país fue en 2002. Incluso pudo celebrar una misa. Desde entonces la situación no ha mejorado para los cristianos. Según los que han logrado escapar del país y ahora viven en Corea del Sur, explican ayuda a la Iglesia necesitada que los lugares de culto controlados por el Estado solo existen para que los visitantes extranjeros se lleven una impresión positiva de la libertad religiosa. Sabemos que hay muchos campos de trabajos forzados donde los detenidos cristianos sufren torturas y privaciones inimaginables. La comunidad en Corea del Sur está dividida. Hemos tenido la posibilidad de hablar con personas de allí y hay muchos que imaginan que este encuentro entre Trump y Kim Jong-un es una operación de maquillaje para limpiar la imagen de Corea del Norte. Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada aseguran que, salvando las distancias, quizá algún día el Vaticano pueda ejercer en Corea del Norte el mismo papel que jugó Juan Pablo II en Cuba, cuando pidió a sus gobernantes que se abrieran al mundo. Hay tímidos gestos que ofrecen esperanza, como la invitación para visitar Corea del Norte que Kim Jong-un hizo llegar al Papa a través del presidente surcoreano, un ofrecimiento que Francisco podría aceptar aprovechando su posible viaje a Japón en noviembre. Francisco se reunió con los integrantes de la Red Mundial de Oración del Papa con motivo de su 175 aniversario. La clave de este proyecto es ayudar a rezar por las intenciones del Papa, como la pobreza, la educación, los enfermos u otros desafíos mundiales. La preghiera suscita sempre sentimenti di fraternità, abbatte le barriere, supera i confini, crea ponti invisibili, ma reali ed efficaci, apre horizonti de esperanza. Agradeció a las 52 delegaciones de todos los continentes su labor y resaltó la importancia de la oración. Si tratta di una missione di compassione per il mondo, potremmo dire un cammino del cuore, cioè un itinerario orante che trasforma la vita delle persone. En el encuentro participaron los jóvenes del movimiento eucarístico juvenil. El Papa los animó a promover la oración en medio de sus amigos. Dobbiamo offrire ai giovani occasioni di interiorità, momenti di spiritualità, scuole della parola, affinché possano essere entusiasti missionari nei diversi ambienti. Così scopriranno che pregare non li separa dalla vita reale, ma li aiuta a interpretare alla luce di Dio gli avvenimenti esistenziali. La Red Mundial de Oración del Papa celebra no solamente los 175 años desde su fundación, sino también los 10 años desde que se iniciara su proceso de relanzamiento. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandeyara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando desde el capítulo 28. Estamos hablando sobre el efod. Nosotros habíamos quedado en este versículo 10. Desde el 11 decíamos, para grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel, te valdrás de artistas apropiados, que lo harán de la misma manera que se graba los sellos. Luego las harás engarzar en oro y las colocarás sobre las hombreras del efod. Esas piedras serán un memorial en favor de los israelitas. Así Aarón llevará esos nombres sobre sus hombros hasta la presencia del Señor para mantener vivo su recuerdo. Harás además los engastes de oro y 2 cadenas de oro trenzadas a manera de cordones que luego fijarás en los engastes. Qué interesante todo esto, ¿verdad? Entonces, todo que vas a llevar sobre los hombros, estilo estrella y nave, las piedras. Ahí van a estar 6 y 6, los 12 nombres, por orden, ¿verdad? De nacimiento, en fin. Todo esto para no olvidarse, dice. Es decir, esto aparece también el sacerdote, en todo caso, Aarón, en este caso, el sumo sacerdote con toda su vestimenta, está apareciendo en este caso como un mediador también, como un intercesor. Está llevando ante el Señor. ¿A quién le lleva? Y le lleva los 12 nombres, las 12 tribus. Ñandeyara, Anikendere Saray, Shawerun de Hinaco, lleva, le traigo a los 12 nombres. Con Alan de Kerajina, lleva. Entonces yo te presento las 12 tribus. Entonces, lo que se describe aquí en el capítulo 28, del 6 al 14, el famoso efod, es un vestido exterior del sacerdote. Lo denominamos con la palabra hebrea, pues no hay equivalente en castellano, no hay una traducción. Efod es efod en hebreo y punto. No hay una traducción entonces que se haya hecho, ¿verdad?, al castellano. Esta prenda será tejida y llevará el cinturón confeccionado del mismo material y 2 piedras en los hombros, donde se grabarán los nombres de las 12 tribus de Israel, para que el sacerdote las lleve ante Dios. Cada vez que oficie sus rituales. Qué interesante. Cada vez entonces que se oficie los rituales, el sacerdote, el sumo sacerdote, lo lleva, lo presenta ante el Señor. Pero es interesante, ¿verdad? Así como te va describiendo. Harán de oro, púrpura, violeta, escarlata, carmesí, lino fino reforzado. Todos estos elementos, ¿verdad?, nos hace entender de la importancia, ¿verdad? En primer lugar, la vestimenta, luego ya de por sí, del sumo sacerdote, que representa nada más y nada menos que
a Dios mismo como intercesor, pontífice entre el pueblo y Dios, ¿verdad? Llevará aplicadas 2 sombreras, quedará unida con los extremos, el cinturón para ajustarlo, formará una sola pieza con él, estará confeccionado de la misma forma. Bueno, sobre estos detalles también se puede hacer mucha teología, ¿verdad? De lo que significa, él estará unido, estará, después dice, 2 piedras de lapislázuli. Esto también decíamos, el lapislázuli, esa piedra, es lo que ellos veían, ¿se acuerdan? En el capítulo 24, cuando ellos ven a Dios, estos 70 hombres, etcétera, que se encuentran en el monte Sinaí, le ven a Dios y dice que vieron ahí abajo como un reflejo de lapislázuli. Aquí el lapislázuli que es utilizado también, entonces está representando nada más y nada menos que la misma presencia de Dios. Usted hago la dice, ¿por qué aquí lapislázuli? Allá cuando le vieron a Dios estaba sobre lapislázuli. A la cuenta, la función del sacerdocio, la función sacerdotal es fundamental y elemental entonces dentro de la comunidad. Es el pontífice, es el que está delante del pueblo y al mismo tiempo esa función, ¿verdad? Entre Dios y el pueblo. Y por eso es que dice, grabarán en ella los nombres de los hijos de Israel al mismo tiempo. Grabarán en ella, en estas piedras, los nombres de los hijos de Israel, los 12 nombres. 6 en uno y 6 en la otra, por orden de nacimiento, Pepe muy bonay de la jerarquía y el valor que le dan también a todo lo que significaría después también la primogenitura, ¿verdad? Para ellos esto es importante. Recordemos que estamos en una cultura oriental. Para grabar, esto también es importante, las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Te valdrás de artistas apropiados. Te valdrás de artistas apropiados. Quiere decir que no quiero también cualquier cosa. Tiene que ser lo mejor. Tenemos que presentar lo mejor. El templo tiene que ser ese lugar donde verdaderamente podamos respirar, oler, ver, sentir la presencia de lo maravilloso de parte de Dios. Este aspecto, esta cultura, tenemos que entenderlo aquí, hay que entenderlo aquí. Bueno, después vendrán otras culturas y damos la vuelta a la tortilla, por decir, ¿verdad? En algunos lugares decimos que tiene que ser lo más sencillo, que tiene que ser lo más del pueblo. Y bueno, también está eso, pero ahora leamos y veamos aquí, leamos lo que dice aquí, porque te está hablando del templo de Salomón, en síntesis, ¿verdad? Del templo de Dios. Es aquí donde tenemos que oler y respirar la presencia de un Dios, ver, sentir. Lo harán de la misma manera que se graban los sellos. Luego las harás engarzar en oro, ¿viste? El oro de nuevo siempre, la piedra preciosa. Y los colocarás sobre las sombreras del efod, el oro. Estas piedras serán un memorial, ¿viste? Memorial en favor de los israelitas. Entonces quiere decir que Israel como pueblo vale mucho, porque ese oro, ¿viste? Como signo, lo hacemos en memorial, en favor de los israelitas. Aarón llevará esos nombres sobre sus hombros hasta la presencia del Señor. Yo los estoy llevando, los traigo, no me olvido, el sacerdote, intercesor, pontífice, hago puente entre Dios y el pueblo para mantener vivo su recuerdo. Harás además los engastes de oro y 2 cadenas de oro puro trenzadas a manera de cordones que luego fijarás en los engastes. La cadena, la unión, también puede ser la fuerza. Todos estos elementos teológicos son importantes, ¿verdad? ¿Y dónde lo llevo? Y lo llevo ante Dios. Ante Dios llevo todo el pueblo, representa todo el pueblo, los 12 nombres, las cadenas que nos unen, que no se rompen, en fin, miles de pequeños detalles que aquí encontramos. Nosotros no entramos en todos estos detalles, pero que tienen una significancia profunda de lo que es ese encuentro personal con el Señor. Y bueno, así estamos concluyendo en esta semana nuestro curso bíblico. Agradecemos al Señor, a ustedes también que nos siguen en este curso bíblico para que podamos aprender, conocer, evangelizar lo que significa la presencia de Dios en nuestra realidad, en nuestra comunidad. Les imparto la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más
Ñande Yara Ñe'e. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por